Bien, hermanos, yo les voy a pedir que vayamos a Lucas 19, versos del 1 al 10. ¿Amén? Ok, bien, dice la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, todos hemos escuchado esta historia de Zaqueo, ¿verdad? Que era un hombre pequeñito, hasta hay una alabanza, ¿verdad? Zaqueo era un pequeñito, ¿verdad? ¿Recuerdan esa alabanza para los niños? ¿Sí? Y pues hemos escuchado mucho de Zaqueo, pero yo estaba escuchando, bueno, y muchos de los nombres significan o tienen un significado, ¿verdad? Para nosotros no es tanto esto, pues muy reconocido. Sin embargo, para la zona de Oriente y más en ese entonces, los nombres tenían un significado, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de ustedes saben lo que significa su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, yo me llamo Ricardo y significa príncipe valiente, ¿verdad? Así que yo digo, pues soy un príncipe valiente, ¿verdad? Soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y en el caso de Zaqueo, todos hemos escuchado, le digo, esta historia. Y dice que Zaqueo, su nombre quiere decir inocente, ¿sí? Y yo digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que es el nombre de Zaqueo? Pero significa inocente, ¿sí? Bueno, y entonces yo digo, Dios ve nuestras vidas, a pesar de que Zaqueo, todos conocemos que Zaqueo era un publicano, o sea, un recaudador de impuestos que servía al Imperio Romano en ese entonces, que tenía dominado a todo Oriente y en este caso a Israel. Y entonces pues los israelitas odiaban a los romanos porque eran muy crueles, ¿verdad? Se le conocía como el Imperio de Hierro porque era muy duro, era un reino muy duro, y entonces obviamente odiaban a Roma. Y los publicanos eran judíos que servían al pueblo romano y cobraban impuestos. Pero si Roma decía, bueno, cóbrales 1%, ellos le aumentaban, y entonces por eso ellos se enriquecían, y por eso el pueblo los llamaba hasta traicioneros, porque eran hombres que les quitaban de su dinero. Y entonces cuando yo veo la vida de Zaqueo y digo, Dios, tú ves más allá de lo que nosotros vemos, porque a veces nosotros nos vemos en una situación en la cual decimos, Dios, ¿cómo es posible que yo, siendo como soy, tú me veas como realmente tú quieres que yo sea? Hace muchos años, una iglesia de Corea del Sur, una iglesia de pastor Yonggi Cho, después se puso el nombre de David Yonggi Cho, era una de las iglesias más grandes del mundo, ¿sí? Asambleas de Dios, muy grande. Y entonces un día dice que llegó una hermana de esa iglesia a hablar con el pastor, y llegó a quejarse de su hija y le dijo, mire, es que mi hija esto otro, y bueno, le dijo todo lo que hacía su hija. Y le dijo, mujer, ¿cómo quieres ver a tu hija? Pues es que yo quiero que ella busque de Dios, que ella venga a la oración, que ella predique de Dios. Dice, bueno, así ve a tu hija, como lo que tú quieres ver. Ve a futuro, ve lo que Dios quiere, la visión que Dios tiene para cada persona. Y así es, Dios tiene para cada uno de nosotros una visión de lo que quiere que sea tu vida. Amén. Y entonces dice que ella empezó a orar
y empezó a cambiar su oración en lugar de quejarse. Y un día dice que esta mujer llegó con una chica a la iglesia y entonces el pastor las vio y se acercó a ellas y le dijo: hermana, ¿y quién es la joven que te acompaña? Dice: es mi hija, pastor, es la que yo he estado hablando. Dice: ok, vamos a estar orando. Y de pronto esta chica fue una vez, fue una segunda vez, y así sucesivamente hasta el día de hoy es una líder de esta iglesia de Corea del Sur. Hermanos, así ve Dios. Y cuando vio a Zaqueo, sí vio la situación en la que vivía Zaqueo, pero no vio ese Zaqueo. Él vio lo que podía hacer con ese hombre llamado Zaqueo. ¿Sí? Vamos a ir analizando punto por punto. La verdad, hermanos, la palabra es hermosa. Y cuando tú le escudriñas, cuando tú buscas, hermanos, Dios va hablando a tu vida y te va mostrando lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces, ayúdenme a ir viendo paso por paso, y yo quiero que vayas meditando en lo que vamos hablando, ¿sí? Vamos al verso 1. ¿Qué dice? Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Fíjense, no era cualquier publicano, era un hombre líder de los que cobraban impuestos. Y ustedes saben que en un medio donde se maneja la corrupción, no tan solo los de abajo, también tienen que compartir con los que están arriba. Y entonces era un hombre muy rico. Y dice que, yo les decía, Zaqueo significaba puro e inocente. Ese significa el nombre de Zaqueo. Y entonces este cobrador de impuestos pues era visto, como les decía, como un hombre traidor a su nación. Y este hombre era rico pues por todas las riquezas mal habidas. Y entonces dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Este era algo característico de Zaqueo. ¿Qué más tenía este hombre? Vamos al verso 2. Dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era ¿qué? Pequeño de estatura. Fíjense, había dos situaciones en su persona. Una, que le impedían ver a Jesús. Él quería conocer y saber quién era Jesús, porque en ese entonces Jesús ya se escuchaba en toda esa región de que Dios hablaba del arrepentimiento, que Dios hablaba de la salvación del hombre, y también sanaba, y los milagros que hacía Jesús en esa región. Y entonces Jesús empezó a ser conocido por muchos. Y entonces cuando él escuchó que en Jericó estaba Jesús, él quiso conocer de Jesús. Pero había dos impedimentos. Uno, ¿cuál era? Había mucha gente y no podía acercarse a Jesús. ¿Cuál era el otro problema que tenía? La estatura, ¿verdad? ¿Y a cuántos a veces nos cuesta la estatura? ¿Sí? Bueno, en mi caso, cuando yo oré a Dios, yo le dije: Dios, a mí me hacían bullying de chiquito. El bullying siempre ha existido, hermanos, ¿sí? Y un día yo le dije a Dios: Dios, que no le hagan bullying a mis hijos, que mis hijos tengan una estatura promedio. Y Dios me lo concedió. Los dos están, bueno, al menos un poco más que yo, ¿sí? Y entonces, hermanos, ¿qué me trae esto? Que muchos de nosotros a veces, hermanos, algunos ya conocemos de Jesús. Bueno, la gran mayoría de los que estamos aquí conocemos de Jesús, pero hay muchos impedimentos a veces para venir a Jesús. En este caso, Zaqueo, uno de los impedimentos era la multitud, la gente que se agolpaba, que se reunía para ver a Jesús, y era imposible poder verlo. Y el otro era su estatura, no podía ver más allá. Muchos de nosotros, hermanos, conocemos ya de Dios, pero ¿sabes qué? Nos cuesta venir a Dios. Aunque ya conocemos de Dios, ¿a cuánto nos cuesta orar? ¿A cuánto nos cuesta leer la palabra? ¿A cuánto nos cuesta tener intimidad con Dios? A muchos, ¿verdad? Entonces, hay impedimentos a veces para acercarnos a Jesús, así como Zaqueo. Nos cuesta venir a Dios, porque, mira, a veces
Yo puedo usar mi celular o una tablet y estar en lo moderno, y no está mal, no estoy en contra de la tecnología, pero ¿sabes qué? A mí me distrae el celular, porque o me hablan o me llegan mensajes y atiendo los mensajes del trabajo y ya no leo la palabra. ¿Sí me explico? Por eso he optado nuevamente por tomar la palabra de Dios, para no estar distrayéndome, porque esto es una distracción que no tan solo me pasa a mí, le pasa a muchos. Y hay hasta esos memes que le llaman, ¿cuánto tiempo tienes o inviertes en el celular? Mi hermana me comentaba que un día estaba leyendo ahí donde está ahora en Veracruz, y se acercó una mujer y le dijo, oiga, ¿cómo le hace para poder leer libros? Yo ya no puedo despegarme del celular. Y esto está pasando en muchos, se está volviendo una adicción, ¿sí? Y vemos cómo para Zaqueo su problema era la multitud y era su estatura. Y muchos de nosotros, hermanos, a veces vemos la estatura como un impedimento para alcanzar objetivos. Yo recuerdo que hay una anécdota de Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y dice que un día Napoleón estaba en cierto lugar y en un mueble estaban unas cosas guardadas y él quiso alcanzarlos y obviamente no podía. Y entonces uno de sus soldados se acercó y le dijo, permítame, general, yo bajo las cosas porque estoy más grande. Y le dijo, no, más grande no, estás más alto, pero más grande no. ¿Sí me estoy explicando? Hay personas que sí son altas y hay personas que son de estatura mediana, pero lo importante en la vida del ser humano no es la estatura, sino lo grande que tú seas en el interior, ¿sí? Y entonces dice que este hombre tenía algo. A pesar de ser un hombre pequeño, era un hombre intrépido. ¿Qué es un hombre intrépido? Que dice, bueno, ustedes han visto a Nick, ¿verdad? A este hermano que no tiene brazos y que no tiene piernas. Y ustedes pueden decir, ¿qué se puede esperar de una persona así? El jueves que compartía con Baruch a una persona ahí en la explanada de la Gustavo Amadero, él tuvo un accidente y empezamos a hablarle y Baruch me dice, vamos a acercarnos a él, pienso que Dios tiene algo para él. Le digo, ok, sí, está bien. Empezamos a hablar con este hombre y este hombre tenía muchas limitaciones, porque como seres humanos tenemos limitaciones. Y entonces él me dice, es que fíjate que tuve un accidente, a raíz del accidente estuve en coma como 6 meses, en ese ínter pues mi esposa me dejó, mi papá murió, mi mamá murió. Ahora tengo un problema. Digo, ¿tienes un problema motriz? Dice, sí, no puedo caminar bien. Dice, mira, te voy a mostrar. Y caminó un poquito y pues sí le cuesta. Y le digo, pero te voy a decir algo. ¿Tienes brazos? Sí. ¿Completos? Sí. ¿Te cuesta un poco tu problema motriz? Un poco. Pero te veo en tus 5. Estás bien. Y le enseñé la imagen de Nick. Le digo, mira, este hombre. Dice, pero ¿tú crees que yo pueda hacer algo en la vida así como estoy? Digo, mira, te voy a mostrar la imagen de alguien. Este hombre no tiene brazos, no tiene piernas, y por el testimonio que da este hermano, dice que muchas veces en la piscina, él trató de suicidarse y quedarse ahí por cuanto él se sentía limitado, se burlaba mucho de él, y dijo, no voy a poder hacer nada en la vida. Y le digo, mira, y cuando Dios está en tu corazón, tú puedes hacer cosas que tú nunca te imaginaste. Digo, este hombre ha predicado a Dios, no ha visto sus limitaciones. Y yo decía, este hombre decía, ¿Dios me puede dar brazos? Sí. ¿Dios me puede dar piernas? Sí, Dios puede, pero Dios tiene un propósito en su vida, mostrar que aún así Él glorifica a Dios. Y le digo, y no tan solo eso, se casó con una mujer muy hermosa, una mujer mexicana de ascendencia japonesa, es una mezcla. Le digo, y esta joven así lo quiso.
Y tú decías, ¿cómo va a querer un hombre sin brazos y sin piernas? Digo, y el tremendo tiene hasta 4 hijos. ¿Sí? Digo, entonces, si este hombre en esta situación, hasta 4 hijos, tú estás mejor que él, si te comparas con él. Y me dijo, así es. Y entonces, hermanos, muchos a veces tenemos limitaciones, tenemos las manos, tenemos las piernas, estamos bien de todo, pero aún estamos limitados, por cuanto quizá de niño te dijeron, tú no puedes, tú no eres capaz, y desde niño te limitaron, y tu mente es escasa, ¿sí? Tú no puedes hacer más porque te dijeron, pero tú estás muy feo, mira cómo estás. Hermano, yo he visto hombres feos, mis compañeros, como dicen, y con chicas bien bonitas. Mira, yo conocí a un pastor. Él tenía un problema de habla, ¿sí? Quizá tartamudo. Y dice que su papá, fíjense cómo su papá desde niño empezó a decirle, tú vas a tener las chicas más bonitas como novias. Y hermano, de verdad yo lo conocí, y cuando lo conocí tenía chicas bien bonitas como novias. Es más, se casó con la hija de un diputado. Y tú decías ser un hombre que cualquiera que lo veía decía, pues no parece. Es más, cuando quizás su habla de tartamudez, después en Dios, hasta te quedabas viendo qué te podía decir de Dios. Y decir, va a decir algo de Dios, porque Dios usaba su vida. Y esto cautivó a la chica. Y se casó con la hija del diputado, el tremendo. ¿Sí? Y las chicas, porque estas chicas luego eran amigas de mi hermana, y me decían, luego ella tenía que atender a veces a las chicas para darles consejería, y dice, es que ya no quiere nada conmigo. Y entonces, hermano, se daba ese lujo tremendo, ¿verdad? Yo decía, Dios, solo en Dios, hermano, solo en Dios se puede, ¿sí? Y entonces Zaqueo dijo, sí, hay un problema, es la multitud, hay otro problema, soy bajo de estatura, pero ¿qué me impide esto? ¿Sabes qué vio? ¡Ay, hay un árbol! Y rápido corrió y dice que se subió al árbol, y hasta tengo mejor vista que los demás, ¿verdad? Veo mejor. Y entonces dice el 4, y corriendo, ¿qué? Delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y entonces dice, Jesús va a pasar por aquí, me voy a subir a ese árbol sicómoro. Muchos leemos la palabra sicómoro y decimos, bueno, ¿y dónde se subió Zaqueo? Pues un árbol sicómoro. ¿Y qué significa esto? ¿O qué quiere decir esto? A veces leemos la palabra, hermanos, pero no escudriñamos y no vamos más allá de entender lo que quiere decir la palabra. Sicómoro era un género de árbol de la higuera, de los árboles que producen higo. Y entonces este árbol produce higo, pero además este árbol tiene una madera muy resistente al medio ambiente. Es más, ¿ustedes han escuchado hablar de los sarcófagos de las momias? ¿Saben de qué madera estaba hecho? De los sicómoros. Las momias que estaban ahí en Egipto, esa madera con la que construían los ataúdes de los faraones, eran de este árbol, porque es un árbol muy resistente al intemperie o al medio ambiente. Hasta el día de hoy muchas momias que han desenterrado, pues siguen los ataúdes. ¿Por qué? Porque es muy resistente. Entonces este hombre me dijo, ahí hay un árbol de higo, me voy a subir y entonces desde ahí voy a poder ver a Jesús. Hermanos, a veces en nuestras vidas nos falta ese valor de ser intrépidos, de ser arrojados y buscar de Jesús. Amén. No nos gusta buscar más de Dios. Sé que Dios nos ha buscado, sé que quien dio el primer paso fue Jesús, pero ahora que ya conocemos a Jesús, ¿quién tiene también que buscar de Dios? Nosotros. Y no nos gusta.
Vemos muchas nuestras necesidades, vemos muchas nuestras prioridades, pero en segundo lugar, Dios, ¿sí? No corremos así como Zaqueo, que quiso conocer de Jesús y dijo, aquí lo voy a ver mejor. Hermanos, ese era Zaqueo. Era un hombre con limitaciones, pero era un hombre intrépido. Amén. Vamos a seguir viendo. ¿Qué más dice? Y cuando Jesús, el 5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué? Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, ¿qué? Que pose yo en tu casa, es decir, que me quede ahí a pernoctar o a dormir ahí contigo. Fíjense, Jesús lo vio. Él dijo, voy a llamar la atención de Jesús, y entonces llamó la atención de Jesús. ¿Qué hacen las chicas a veces para llamar la atención de un cierto chico? Pues se arreglan, ¿verdad? Se pasan 2, 3 veces, se mueven el cabello, ¿verdad? Llaman la atención de la persona que les gusta. ¿A poco no? ¿O estoy equivocado? ¿Verdad? Y entonces, hermanos, llaman la atención. Y Zaqueo empezó a llamar la atención de Jesús. ¿Y Jesús qué? Lo vio. Y cuando lo vio le dijo, Zaqueo, desciende, porque hoy quiero quedarme a dormir en tu casa. Y dice que después, hermanos, ¿qué quiere decir esto cuando Jesús dice quiero posar en tu casa? ¿Les recuerda esto algo? ¿Un pasaje de la palabra de Dios? Vamos a Apocalipsis 3:20. Es interesante esta historia, ¿verdad? Porque nos va narrando la conversión también de nosotros. Fíjense cómo Jesús llega a ese lugar, Zaqueo empieza a interesarse, y entonces Jesús lo busca y le dice, vamos a Apocalipsis 3:20, ¿ya lo tenemos? Dice, he aquí yo estoy a la puerta, ¿y qué? Y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense, aquí nos habla de una cena. ¿Por qué de una cena? Yo les he comentado varias veces por qué se habla de la cena. Cuando nosotros trabajamos, algunos, la gran mayoría, ¿verdad? Y desayunamos, nos estamos preparando para ya irnos al trabajo y andamos corriendo. ¿A esa hora podemos platicar? No podemos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es que quiero platicarte algo. Mira, sí, espérame ahorita, pero cuando regrese yo del trabajo. A la hora de la comida, ¿podemos platicar algo? Tampoco, ¿verdad? Porque decimos, ¿sabes qué? Mira, tengo que regresar al trabajo, o ahorita no puedo, estoy en mi hora de comida, más tarde. ¿Cuándo es cuando nosotros ya podemos poner atención a alguien? Sobre la cena, sobre la noche, porque ya llegamos del trabajo y ya decimos, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? No, pues fíjate que me fue así, asado. Ah, ok. Y entonces tomamos ese tiempo de refrigerio, de tomar un café. Es que fíjate que pasó esto, ¿verdad? La lavadora se descompuso y empezamos a decir un montón de cosas. Fíjate que este chamaco, y empezamos. Hermanos, es un tiempo en el cual nosotros podemos fijar más la atención con alguien. Y entonces cuando Jesús le dice que toca la puerta, Él es un caballero, y Él toca la puerta, ¿de dónde? De tu corazón. ¿Y qué significado tiene la puerta, hermanos? Una puerta espiritual. Mire, yo estaba escuchando que dice que se trata de un punto de acceso a una realidad diferente, superior o inferior, luz o oscuridad, la vida y la muerte, la ignorancia y la sabiduría, la culpa y el perdón. Entonces las puertas, nosotros cuando abrimos puertas, abrimos a muchos puntos de acceso. En este caso, cuando Dios toca tu puerta, quiere que se abra esa puerta para que tú tengas, ¿qué? Salvación, para que tu vida espiritual, ¿verdad? Después de estar muerto, tengamos vida en Cristo. Entonces Él viene
y quiere cenar contigo. Por ejemplo, en el caso de los argentinos, en su cultura, es después de la cena, empieza lo bueno para ellos. Se van durmiendo 12:30 de la noche, porque van platicando. Decía un hermano que una vez, un mexicano que visitó ese lugar, dice que lo invitaron a cenar y dijo, bueno, ok, cenamos, nos vemos mañana, ¿no? Dice, ¿cómo? Ya se van, quédense a platicar. Pero es su cultura, el de hacer sobremesa y empezar a platicar. Cuéntame, ¿qué más sabes de Dios? Quiero escuchar de Dios. Y entonces se infiere que Jesús platica con este hombre, empieza a hablar de lo que es el reino de Dios, de lo que Dios quiere para los hombres, de que tienen que dejar de hacer cosas malas. Y yo pienso, gran parte de la noche pasó charlando con Jesús. Por cierto, estamos en el tiempo de charla, hermanos, y yo les invito a que inviten a otras personas, los que se están reuniendo, o te reúnas en el link cada 15 días para hablar de Jesús, para charlar acerca de Jesús. Y entonces Él vendrá a nosotros y nos enseñará con su sabiduría divina. Jesús empezó a enseñar a este hombre, a hablarle de lo que es el reino de Dios. Y entonces cuando dice que le dice, baja Zaqueo, desciende, dice que él bajó, ¿qué? Gozoso. Él dijo, ¿cómo? ¿Te vas a quedar en mi casa? Dice que él bajó, sí, adelante, ¿verdad? Y cuando abres tu corazón a Jesús, ¿hay qué? Hay gozo. Cuando tú entregas tu corazón a Jesús, hay gozo, hay alegría. Esto trae el gozo de la salvación. ¿Y sabes por qué te digo que es un gozo? Vamos a Salmo 51:12. Salmo 51:12. ¿Ya lo tenemos? Salmo 51:12. Dice, vuélveme el gozo, ¿qué? De tu salvación. ¿Qué produce la salvación? Gozo. Y luego decía, y espíritu noble me sustente. ¿Sabes que David había fallado a Dios? Y en aquel tiempo, bueno, si ustedes siguen leyendo todo el completo del Salmo 51, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. En aquel tiempo el Espíritu de Dios descendía en ciertas ocasiones sobre los hombres de Dios e impartía poder. Y entonces, en este caso, David sabía que el Espíritu podía salir de su vida. Hoy en día ya no, porque cuando Cristo vino, hermanos, también nos dio una promesa de que vendría otro igual que Él, el Consolador, y se quedaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y entonces, hermanos, hoy en día ese Espíritu Santo está en tu vida y muchas veces lo apagamos y ese gozo, hermanos, entristecemos al Espíritu Santo y ese gozo se apaga. Hoy, ¿cuántos de nosotros, hermanos, por cuanto a veces fallamos a Dios, apagamos ese gozo? No hay alegría. He visto muchas personas, hermanos, que son cristianos pero parece que no lo son. Hoy en día, hermanos, estoy viendo que en el ámbito, en el campo de la vida cristiana, no tan solo en el mundo, en el ámbito cristiano, hermanos, muchos están pasando por depresión, muchos, y están yendo a solucionar sus problemas por salud mental, pero esto, hermanos, es la palabra que nos va a sanar, porque es un problema del alma, y lo están viendo de otra forma, y muchos, hermanos, yo no es que diga o justifique a los que no conocen de Dios, no conocen de Dios, pero que los cristianos, en lugar de buscar la palabra, ¿y sabes qué me habla de esto? Que no estamos buscando a Dios, que no hay gozo en nuestras vidas por cuanto no estamos buscando de Dios. Y tú ves cristianos, hermanos, que están en depresión. Y yo no digo que no pasemos a veces por situaciones de depresión. Yo lo he pasado en angustia, en miedo. Es más, Elías fue un hombre, dice, sujeto a pasiones, que pasó también por depresión. ¿Pero qué le dijo Dios?
Sal de tu cueva, no te quedes ahí, porque sabe que esto nos puede hasta matar. ¿Cuántas personas, hermanos, hemos visto que quieren aventarse y han llegado personas, tu vida tiene un propósito, no lo hagas, no te suicides, tú vales mucho, y muchas personas han desistido de aventarse de edificios, pero esto, hermanos, está pasando en nuestro tiempo, es el mal de este tiempo, y entonces la salvación produce gozo. Cuando dice y un espíritu noble me sustente, se refiere a que se requiere un espíritu, un alma humilde, sí, un corazón puro y lleno de buenas intenciones. Es un corazón que reconoce los errores propios y está dispuesto a buscar más de Dios. Dame un corazón noble y devuélveme el gozo de tu salvación porque lo he perdido, sí, dice. Después el verso 7 que dice de ahí de Lucas 19. Fíjense, algo que va a pasar cuando uno se convierte a Dios. ¿Qué pasa? Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando Cristo viene a tu vida, hermanos, ¿qué pasa con los que están cerca de ti, tus amigos? ¿Qué sucede? Ay, ¿a poco de veras? Si mira cómo era. Si mira lo que hacía, y empiezan a murmurar, ¿es un hombre pecador? ¿Tú crees que puede alcanzar salvación? ¿Tú crees que Dios ya lo perdonó? Y empiezan a murmurar muchos, ¿verdad? Por cuanto Jesús viene a tu vida, por cuanto Jesús ahora ya está en tu vida, y tú dices, ¿sabes qué? Ahora Jesús está en mi vida, y tú empiezas a dar testimonio de lo que Jesús está haciendo en tu vida, y mucha gente va a murmurar de ti. ¿Cuántos murmuraron de ti cuando te convertiste a Cristo? Aún a veces hasta tu propia familia murmuraron de ti. Ay, ahora ya te sientes muy religioso o ya todo de Dios. Y cuando estás en tu primer amor, ¿qué es lo que haces, hermano? Hablas y hablas de Jesús, ¿verdad? Le hablas a todo mundo porque quieren que se dé cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque hay gozo, hay alegría, y empiezas a hablar de Jesús. Amén. Y entonces muchos van a murmurar de ti. A mí me dijeron, Ricardo, ya no eres igual que antes. ¿Qué te pasó? Pues que Cristo vino a vivir en mi corazón. ¿Sí? Cristo platicó conmigo, cenó conmigo, platiqué muchas cosas. Y ahora, a partir de ahí, Cristo empezó a vivir en mi corazón. Pero algo que pasó, hermanos, no tan solo es que dejes que Jesús venga a tu vida, hay algo más. Dice que Zaqueo empezó a generar frutos de arrepentimiento. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando, hermanos, nosotros venimos a Dios, no tan solo damos testimonio de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, empezamos a dar frutos de que Cristo está en nosotros y damos frutos de arrepentimiento. Fíjense que cuando Juan el Bautista bautizaba, miren, vamos a Lucas 3 del 7 al 8. Miren, cuando de verdad Cristo ha venido a nuestras vidas, hay frutos de arrepentimiento, hay frutos, hermanos. ¿Sí? Cuando Juan el Bautista le decía a los fariseos esto, Lucas 3, del 7 al 8, ¿ya lo tenemos? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues que frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué les decía Juan el Bautista a estos hombres que venían a bautizarse? Porque ellos pensaban que por ser israelitas ya eran salvos. Y él dijo, no necesariamente porque tú seas israelita ya eres salvo. Tú necesitas arrepentirte y dar frutos de arrepentimiento. Y muchos de nosotros a veces decimos, yo soy cristiano,
pero no tenemos frutos de arrepentimiento. No es una religión. Cuando Cristo de verdad ha venido a tu vida, hermanos, hay frutos de arrepentimiento. Hay un testimonio de que Dios está en tu vida por cuanto tú empiezas a generar frutos. ¿Sí? ¿Qué es lo que produce esto, hermanos? Cuando Dios viene a tu vida, ¿y cuáles son estos frutos de arrepentimiento? Uno de ellos es el cambio de tu mente. Cambia tu mente, hermanos. Tu mente cambia. Ya no eres el mismo. Vamos al Salmo 139 del 1 al 2. Salmo 139 versos del 1 al 2. Esto es lo que pasa cuando Cristo viene a tu vida. Hay un cambio de mente. Vamos al Salmo 139 del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Dice: oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido, y tú has conocido mi sentar y mi levantar, y desde lejos has entendido mis pensamientos. Es decir, cuando Cristo viene a tu vida, tu mentalidad cambia. ¿Sí? Dice, Dios conoce todo de nosotros, hermanos. Dice, y has conocido mi sentar, tú has conocido mi reposo, mi levantar, y desde lejos tú conoces mis pensamientos. Entonces, como Dios conoce todo de nosotros, hermanos, y estamos siendo sinceros con Dios, mi mentalidad cambia, porque ya no soy igual que antes. Porque entonces, como Dios conoce mis pensamientos, yo puedo venir a Dios y decirle: Dios, esto está pasando por mi mente, ayúdame, quiero ser diferente, ya no quiero hacer lo mismo que hacía antes. Y entonces tu mente, hermanos, empieza a ser ¿qué? Diferente, por cuanto Dios conoce tus pensamientos. Decía una persona que a veces nuestros pensamientos es como si de pronto una noche quitaran todos los techos de la casa, lo que no se vería. Y entonces, hermanos, esos son nuestros pensamientos. Cuando Cristo viene a tu vida, tus pensamientos son cambiados. Esto es un fruto de arrepentimiento. Tu mente es diferente. Ya no piensas igual o tratas de ser diferente. ¿Sí me explico? Vamos al Salmo, ahí mismo 139, versos 23 y 24. Ahí mismo en el 139, 23 y 24. ¿Ya lo tenemos? Fíjense, qué lujo se daba David de decir esto: examíname. ¿Cuántos de nosotros a veces le decimos a Dios? Le podemos decir esta palabra: examíname. ¿Qué queremos hacer? Ni veas mi vida, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí ¿qué? Camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Alguno de nosotros se atrevería a hablar esto con Dios? De decir: examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Fíjate, David lo decía. Sabes que un día yo hablé con Dios, y muchos pecamos a veces, hermanos, conscientemente. ¿A poco no? Aún sabiendo que es pecado, nosotros lo hacemos. Un día hablé con Dios y le dije: Dios, a veces uno como que se hace que no. Y le digo: Dios, ayúdame cada vez que yo me translimite, cada vez que yo esté caminando en algo que no es. Ustedes han visto que en algunos camiones se maneja un aparatito que se llama tacómetro. ¿O han escuchado esa palabra, tacómetro? En los autobuses de pasajeros, ¿verdad? Tienen una velocidad restringida, 95 kilómetros por hora. Cuando el autobús se va hacia 100 kilómetros por hora, o después de 95, empieza una alarma, ¿verdad? Se está translimitando y entonces ya le baja la velocidad, ya le está avisando. Entonces yo le dije: Dios, David decía: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Digo: ayúdame, porque a mí me cuesta. Y hermanos, literal, o sea, de verdad,
Cuando a veces yo me he translimitado, ¿sabes qué pasa con mi corazón? Empieza como una taquicardia, mi ritmo cardíaco, hermanos, se acelera y me duele el corazón. Y entiendo que es Dios diciendo, el tacómetro ya te está marcando que te estás translimitando. Y digo, sí, Dios, perdóname. Quizá no me había percatado, pero entonces, porque David decía, perdona mis pecados y de los que me son ocultos. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros podemos hacer cosas y pensamos que no es pecado, pero hay pecados ocultos y también pecados favoritos, ¿a poco no? Y entonces David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y entonces cuando tú permites que Dios, si ya está en tu vida, que haga todo esto, hay frutos de arrepentimiento. Realmente hay una persona, se ve que hay un fruto por cuanto su mente está cambiando, porque sus pensamientos están cambiando. ¿Sí me explico? ¿Qué otro fruto de arrepentimiento hay? Un cambio de voluntad. Cuando tú te conviertes a Cristo hay un cambio de voluntad. Vamos al Salmo 143, un poquito más adelante. Salmo 143, 10. Salmo 143, verso 10, ¿ya lo tenemos? Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿A cuántos de nosotros, aún siendo cristianos, a veces nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Muchos no hacemos la voluntad de Dios, aunque la palabra de Dios dice esto. Y nosotros decimos, sí, pero voy a hacer mi voluntad por este tiempo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos dado contra la pared por hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? Muchas veces nos debemos de preguntar, Dios, ¿es tu voluntad? ¿Cuántas chicas yo les di consejería en Veracruz? Y yo les digo, cuidado aquí con este chico. No, pero es que yo lo amo. Ok, adelante. Y los resultados, hermanos, fueron resultados muy adversos. ¿Hicieron su voluntad? Sí. Y entonces, hermanos, ¿cuánto nos cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Y por eso decía, dice el Salmo 143, David decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, enséñame a ser recto. Hermanos, yo sé que nos cuesta la voluntad, pero ¿quién nos va a ayudar? A nosotros nos cuesta, pero ¿sabes para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Lo que a nosotros nos cuesta, ¿sabes quién sí lo puede hacer? El Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios es quien me ayuda a hacer lo que yo no puedo. ¿Sí? Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, que lo resucitó, ese es el mismo Espíritu Santo que está ahora en tu vida. Y lo que tú no puedes hacer, ¿sabes quién sí lo puede hacer? Dios. Si a ti te cuesta algo y hacer la voluntad de Dios, así como dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, Dios, porque hago la mía. Y entonces, Pablo decía, a veces quiero hacer lo que no quiero y lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces, hermanos, quien hace la voluntad de Dios es a través del Espíritu Santo, decir, Espíritu Santo, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces en mi vida, hermanos? Bueno, en mi caso, a mí me gusta hablar con Dios en cualquier lugar, pero allá en Veracruz a mí me gustan mucho las playas, y sobre todo cuando no hay nadie y estoy ahí entre las piedras que ponen ahí para romper las olas, y ahí estoy hablando con Dios, y le digo, Dios, me cuesta esto otro, ayúdame a hacer tu voluntad, a veces en contra de lo que a mí me gusta. Es más, muchas veces hablé con Dios, Dios, a mí me gusta esto. De verdad, Dios, te soy sincero, a mí me gusta esto. Pero sabes que Dios, no sea como tú dijiste, como lo que yo quiera, sino lo que dice tu voluntad. Jesús dijo, haz que pase de mí esta copa,
Pero después dijo, pero no sea lo que yo diga, sino tu voluntad. Y entonces, hermanos, cuando a nosotros nos cuesta hacer la voluntad de Dios, podemos hacer 5 pasos para poder hacer la voluntad de Dios. Una de las primeras, habla con Dios todos los días para hacer la voluntad de Dios. Habla con Él todos los días. Señor, me cuesta esto. Señor, me cuesta esto. Señor, me cuesta y me cuesta y me cuesta. Y habla con Dios todos los días. Otro punto, haz el hábito de leer y escudriñar la Escritura todos los días para hacer la voluntad de Dios. Entonces, habla con Dios, ora, pero también lee y escudriña la palabra de Dios todos los días. Otra forma para poder hacer la voluntad de Dios, permite que el Espíritu Santo te guíe. ¿Sí? Permite que el Espíritu Santo te guíe. Y entonces, cuando tú permites que el Espíritu Santo te guíe, hermanos, cuando tú tienes una intimidad con Dios, cuando tú lees, cuando tú escudriñas la palabra, el Espíritu Santo se mueve en tu vida y habla a tu vida y te dice lo que tienes que hacer. Y entonces, si tú permites que el Espíritu Santo guíe tu vida, tú vas a hacer, así como decía, que tu Espíritu me guíe a tierra de rectitud, que tu Espíritu Santo haga que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Luego, rechaza el pecado. Rechaza el pecado en tu vida, hermanos, porque pecados cometemos todos, hermanos. Ya no como antes, pero sí cometemos pecados. Y aún si fallaras, ¿sabes cuál es la diferencia entre alguien que no tiene a Dios y entre alguien que tiene a Dios? El que comete pecado que no tiene a Dios, para ellos es común, lo hace cada día y ni se inmuta, no pasa nada. Pero alguien que tiene a Dios, le duele ofender a Dios, el Espíritu Santo redarguye tu corazón e inmediatamente regresamos a Dios. Perdóname, Dios, ayúdame, Dios, perdóname, lo hice, Dios. Y hermanos, eso es aborrecer el pecado en tu vida, rechazar el pecado, y el Espíritu Santo está contristando tu vida, y ahí Dios te ayuda y haces la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Otra forma, busca a un hermano maduro que te ayude. Platica con él. Dile, hermano, está pasando esto en mi vida. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero me cuesta esta parte. Entonces habla con un hermano maduro, un hermano que va a guardar lo que tú estás confesando, porque a veces ya lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Entonces, habla con un hermano maduro o hermana madura. Dile, hermano, está pasando esto. Y hermanos, esta persona te va a ayudar a orar, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Bien. Otro fruto de arrepentimiento es un cambio de corazón. O sea, el primero es un cambio de mente, es cambiar y hacer la voluntad de Dios. Y el tercero es un cambio de corazón. Vamos al Salmo 51, ahí mismo otra vez. Salmo 51 del verso 10. ¿Ya lo tenemos? Dice el Salmo 51, verso 10. Crea en mí que, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Esto oraba el salmista y decía, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Entonces, hermanos, cuando uno ora a Dios, uno debe decirle, Señor, haz que mi corazón esté limpio, haz un corazón puro, haz un corazón limpio. Y entonces, hermanos, esto pasa también como un fruto de arrepentimiento. Hay un cambio de corazón. Tu corazón es diferente porque quieres agradar no a los hombres, sino a Dios. Otro cambio que también hay en tu vida, hay un cambio de dirección. Vamos a Isaías 55, 7.
Cambia uno de dirección, Isaías 55:7. Íbamos en una dirección, haciendo lo malo, y vean lo que dice Dios en Isaías 55:7. Deje que el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. Amplio, dice, en perdonar. Deje el malvado su camino, es decir, si vas en una dirección, cambia, vuélvete a Dios. Que Dios, que es un Dios de misericordia, es amplio en perdonar. Imagínense, David, un hombre, dice la palabra, que conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo David? Cometió adulterio, pero también ¿qué? Cometió asesinato, mató a Urías, el esposo de Betsabé. Y dice que Dios no tan solo perdonó su adulterio, también perdonó el haber matado a Urías. Y entonces, hermanos, cuando tú vienes de corazón a Dios, hayas hecho lo que hayas hecho, si tú eres sincero con Dios, si tú de verdad entregas tu corazón a Dios, hermanos, Dios es amplio, ¿qué? En perdonar. Pero esta es la condición. Y entonces, hermanos, todos estos frutos de arrepentimiento pasaron en la vida de Zaqueo. Y entonces cuando Dios habla toda esa noche con Zaqueo, hermanos, él entiende que él tenía que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vamos al verso 8 de Lucas 19. Yo creo que después de haber platicado con Jesús e irse a dormir, estuvo meditando, estuvo pensando, y mira la conclusión que llegó. Entonces Zaqueo, cuando ya se levantó, ya de mañana, dice, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. Es decir, entonces estos frutos de arrepentimiento se generaron en la vida de Zaqueo. Hubo un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de voluntad, un cambio de dirección. Y entonces dijo: Señor, yo he robado, he hecho lo malo, y si alguno he defraudado, lo restituyo. Eso tiene que pasar en nuestras vidas. Tenemos que restituir lo que hemos hecho. Muchos a veces solamente pedimos perdón y ahí se queda. No, tenemos que restituir. Y en el caso de Zaqueo, restituyó. Si dice, si en algo he robado a alguno, se lo regreso, ¿qué? 4 veces. Y entonces Jesús, al ver lo que dice, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Y entienden ahora el nombre de qué significa Zaqueo: puro e inocente. Cuando Dios viene a tu vida, ¿qué hace con tu vida? A pesar de que fuiste lo más tremendo, te hace ¿qué? Puro e inocente. Dios te justifica y dice que te hace puro y ¿qué? Inocente. Y tú no eres culpable de todo lo que hiciste en tu vida. Dice, ¿qué hiciste con Ricardo? Ricardo es puro e inocente. ¿Y ustedes son puros o puras e inocentes por cuanto recibieron a Jesús? ¿Entienden ahora lo que es Zaqueo? Porque Dios vio más allá de lo que podía pasar en la vida de Zaqueo. Hermanos, yo no sé lo que ha pasado en tu vida, si te cuestan muchas cosas, porque aún muchos de nosotros nos falta tener estos frutos de arrepentimiento, hermanos. Hablar de Jesús, cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra dirección. Y a veces parece que Jesús no está en nuestras vidas y hacemos todo lo contrario. Pero si a nosotros nos cuesta, hermanos, el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte a que esos frutos germinen, estos frutos crezcan en tu vida. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie esta mañana. ¿Todos somos de casa? Ok. Vamos a poner esta alabanza de la bondad de Dios, por favor.
hermanos, y tú sabes lo que pasa contigo, hermanos. Tú conoces lo que ha pasado contigo, tú conoces tu intimidad y Dios la conoce sobre todo. Yo te voy a pedir que vamos a entonar esta alabanza, y en lo que estamos entonando esta alabanza, hermanos, tú te pongas a cuentas con Dios, si es que has fallado a Dios, si es que aún te cuestan muchas cosas. Amén. Tú sabes realmente lo que pasa contigo, lo que pasa con tu corazón. Amén. Entonces esta mañana, hermanos, vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios, si es que esta palabra ha hablado a tu vida, dile: Dios, a mí me faltan todavía frutos de arrepentimiento. Vamos a entonar esta alabanza y después yo le voy a pedir que hablemos con Dios, nos pongamos a cuenta si es que algo está pasando en nuestras vidas. batallo con mi mente, yo batallo con mi corazón, yo batallo con hacer la voluntad tuya, Señor, y batallo también con cambiar de dirección. Padre, aún me falta dar frutos de arrepentimiento en mi vida. Señor, yo sé que estás en mi corazón, pero he sido egoísta y no he dejado que tu Espíritu me guíe y no he hecho tu voluntad. Hermano, habla con Dios. Tú conoces tu corazón, tú sabes tu intimidad y Dios la conoce. Y hoy el Señor te dice: cambia de actitud, cambia de corazón, cambia de mente y cambia de dirección, hermano. Solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Solamente Dios puede hacer que cambie tu vida. Así como Zaqueo, hermanos, que Dios veía
quiero un hombre puro, quiero un hombre inocente. Hermano, dile: Dios, hay cosas en mí que quiero hacer y no lo hago, mas lo malo eso hago, decía tu palabra. Señor, a veces hago lo malo, aun cuando ya te conozco. Padre, ayúdame a hacer tu voluntad, a que mi corazón sea limpio, a que haya un espíritu recto dentro de mí, Señor. Cambia, Señor, este corazón para que yo me vuelva a ti, cambie de dirección, deje mis pensamientos, Padre, en el nombre de Jesús. Cambia mi mente, mi manera de pensar, Dios, y ayúdame, Dios, a entregarte mi corazón. Hermano, dice Dios: hijo mío, dame tu corazón, dame tu corazón. Hermano, entrégale tu corazón de verdad a Dios. Muchas veces decimos: le entregué mi corazón a Dios, pero aún nos falta, hermano. No hemos dado todo lo que es nuestro corazón, aún retenemos lo que nos gusta. Padre, en el nombre de Jesús hoy te decimos: Dios, perdóname, Dios, perdóname, Señor, porque muchas veces no te he dado todo mi corazón. Te digo Señor, pero no te reconozco como Señor, porque aún tengo yo el control de mi corazón. Hago lo que quiero, hago mi voluntad, Señor. Perdóname, Dios. Espíritu Santo, toca mi corazón. Hermano, dile: Señor, Espíritu Santo, toca mi corazón y haz que pueda hacer lo que no puedo hacer, Señor. Ayúdame así como ayudaste a David. Padre, haz que mi corazón se purifique delante de ti, que haya, Señor, esa sabiduría divina para que en mi corazón yo entienda que debo hacer tu voluntad y cambie de dirección, Dios. Padre, por favor, ayúdame, Jesús, a hacer tu voluntad. Padre, de corazón te lo pido, Dios. Haz que mi corazón te ame, haz que mi corazón te ame cada día, haz que pase más tiempo contigo, que lea, escudriñe tu palabra, Dios. Padre, que pase tiempo contigo, Espíritu Santo. Por favor, permite, Señor, que yo te pueda amar más, Dios. Espíritu Santo, cambia mi modo de pensar, Dios. Hermanos, habla con Dios y dile: Dios, yo te necesito en mi vida. Padre, porque a veces no tengo esos frutos de arrepentimiento, Dios. Padre, perdóname, ayúdame, Señor, ayúdame a cambiar y a ser diferente, Dios. Padre, gracias por tu bondad, Dios. Gracias